Antes de que Fondo de Bikini se convirtiera en un lugar silencioso, antes de que las calles quedaran vacías y las casas abiertas como si alguien hubiera salido corriendo sin mirar atrás, hubo un trato. No fue firmado en papel ni sellado con algo visible. Fue un acuerdo antiguo, hecho en voz baja lejos de la ciudad, cuando Don Cangrejo aún no era el empresario más exitoso del fondo del mar, sino solo un cangrejo desesperado, con miedo a la pobreza y al olvido, dispuesto a escuchar cualquier cosa que prometiera riqueza eterna. Dicen que el pirata fantasma apareció una noche sin corrientes, cuando el agua estaba inmóvil y el sonido del océano parecía haberse detenido. Don Cangrejo no gritó ni huyó, porque en el fondo ya sabía que algo así tenía que existir. Nadie consigue tanto sin deberle algo a alguien. El pirata no ofreció oro ni mapas, solo una cosa, un ingrediente. Uno que haría que cualquier alimento preparado con él fuera irresistible, necesario, imposible de olvidar. A cambio, Don Cangrejo debía entregar ofrendas regulares, no objetos, no dinero, peces humanoides de fondo de bikini. Nunca se habló del ritual, nunca se describió el momento exacto. Solo se entendió que, cada cierto tiempo, alguien desaparecía. Un pez que había ido a una entrevista de trabajo. Un visitante que nadie volvió a ver salir del restaurante. Un habitante que simplemente dejó de ser mencionado. Y mientras eso ocurría, el crustáceo cascarudo prosperaba como ningún otro lugar en el océano. Con el paso del tiempo, el crustáceo cascarudo dejó de ser solo un restaurante para convertirse en una necesidad. No había competencia real en fondo de bikini. No existía otra cadena de comida. Toda la ciudad giraba alrededor de ese edificio. Peces humanoides de todas las zonas hacían fila cada día, a cualquier hora, con la misma expresión ausente y expectante. Comer ahí no era un gusto, era parte de la rutina, parte de la vida, parte de quienes eran. Bob Esponja llegó al crustáceo cascarudo como cualquier otro empleado, con una sonrisa demasiado grande y una energía que nunca parecía agotarse. Para él, el trabajo era felicidad pura. Nunca cuestionó el origen de la carne. Nunca se preguntó por qué el sabor hacía que los clientes cerraran los ojos al morder. Bob cocinaba, limpiaba, cantaba. Y Don Cangrejo lo observaba con atención. Bob no preguntaba. Bob no dudaba. Bob era perfecto. La gente decía que la cangreburger tenía algo especial, algo imposible de describir. No era solo el sabor, era la sensación posterior. Una calma profunda, seguida de una necesidad silenciosa de volver. Los peces decían que podían dejar de comer ahí cuando quisieran, pero todos regresaban. Siempre. Incluso aquellos que juraban no volver a tocar una cangreburger aparecían días después, más callados, pidiendo otra. Como si el cuerpo recordara algo que la mente intentaba negar. Calamardo fue de los pocos que notó el cambio antes que los demás. No en el sabor, sino en la ciudad. Las conversaciones se volvieron más cortas, las miradas más largas. Patricio, que antes se distraía con cualquier cosa, ahora solo hablaba de comida, de ese sabor que no sabía explicar. Bob seguía sonriendo, sin notar que fondo de bikini ya no funcionaba como antes. Durante años, el pacto se cumplió sin fallas. Las ofrendas llegaban, el ingrediente aparecía, la plancha funcionaba, el dinero fluía. Don Cangrejo se convenció de que podía controlar la situación, de que era más listo que cualquier cosa que viviera en las profundidades. Pero los pactos antiguos no perdonan descuidos, y una noche, por cansancio o exceso de confianza, Don Cangrejo no llevó la ofrenda. No pasó nada de inmediato. No hubo tormentas ni gritos. El pirata fantasma no apareció. Al día siguiente, Don Cangrejo abrió el restaurante como siempre. Bob llegó temprano, cantando. La plancha se encendió. Las primeras cangreburgers se cocinaron. Pero algo estaba mal. El olor no era el mismo. El sonido al caer la carne sobre el metal era distinto. Bob frunció el ceño por primera vez, sin entender por qué. Los primeros clientes lo notaron al instante. No supieron decir qué era, solo que algo faltaba. El sabor seguía siendo bueno, pero no era eso. Algunos pidieron otra.
Otros se quedaron mirando la hamburguesa como si los hubiera traicionado. Don Cangrejo sonreía nervioso mientras revisaba desesperado las reservas del ingrediente. Las reservas se estaban acabando. El pacto seguía roto. Y sin el ingrediente, la carne ya no funcionaba igual. Los clientes regresaban más seguido. No quedaban satisfechos. La ansiedad se filtró por Fondo de Bikini como una marea lenta. Cuando finalmente el crustáceo cascarudo cerró, la ciudad entró en pánico. Nunca había pasado. Peces golpeaban la puerta. Otros se sentaban afuera, esperando. No era hambre. Era algo más profundo. Algo aprendido. Sin la cangreburger, los habitantes comenzaron a cambiar. Se miraban entre ellos con una curiosidad nueva. Comentarios extraños surgían en voz baja. Nadie decía exactamente a qué se referían, pero todos lo entendían. El descubrimiento no fue planeado, fue primitivo, natural, como en el océano real. Cuando intentaron hacerlo con Bob, se detuvieron. Bob no sabía igual. Algo en él era distinto. Lo soltaron, confundidos. Y Bob se quedó ahí, viendo cómo Fondo de Bikini cruzaba una línea invisible. El colapso no fue inmediato. Fue lento. Grupos pequeños se reunían fingiendo normalidad. Don Cangrejo se encerró en el restaurante, intentando reparar un pacto que ya no respondía. Las desapariciones aumentaron. Ya no eran selectivas, eran caóticas. Patricio cambió primero. Su voz se apagó. Sus movimientos se volvieron torpes. Un día no volvió. Calamardo resistió más, pero el aislamiento no lo salvó. Cuando Bob encontró su clarinete tirado, entendió que algo se había roto para siempre. Bob observaba todo sin comprenderlo del todo. Solo sabía una cosa: si sus amigos no comían, dejaban de moverse, dejaban de responder, dejaban de ser ellos. Cuando comenzaron a llegar visitantes a Fondo de Bikini, Bob vio una solución. No fue violento, fue metódico. Ofrecía ayuda, sonreía, guiaba a los recién llegados. Nadie sospechaba de la esponja amable que hablaba de su hogar. Bob aprendió a preparar porciones exactas. No desperdiciaba nada. Cada visitante mantenía a sus amigos activos un poco más. Patricio se movía. Calamardo emitía sonidos. No eran los mismos, pero estaban ahí. Con el tiempo, nadie volvió a salir de Fondo de Bikini. El lugar desapareció de los mapas. El océano absorbió la historia. Y Bob siguió trabajando. El crustáceo cascarudo volvió a abrir. Sin filas. Sin clientes habituales. Solo con Bob limpiando, cocinando y sonriendo. A veces hablaba solo, contándole historias a sus amigos inmóviles. Mientras se movieran, no estaban perdidos. En lo profundo del océano, el pirata fantasma observaba. Ya no necesitaba intervenir. El pacto había evolucionado. Fondo de Bikini se convirtió en su propio ciclo. Y si alguien llega algún día, verá luces encendidas, un restaurante abierto y una esponja sonriente diciendo lo mismo de siempre. Bienvenido al crustáceo cascarudo. ¿Quieres algo para comer?